Se nos pide evaluar la integral doble dada sobre la región D, donde la región D se da aquí, donde D es igual a la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado menor que o igual a 9, y nuestra función f es igual a 7. Primero centrémonos en la región de integración. Sabemos que la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado igual a 9 sería un círculo en el plano psi que comienza en 0 con matrices de 3 que se muestra aquí en rojo. Y debido a que tenemos la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado menor que o igual a 9, el círculo en el área y el círculo es la región de integración. Y luego, debido a que nuestra función f no es negativa sobre esta región, esta integral doble nos dará el volumen debajo de la superficie sobre el plano psi sobre la región D. Entonces, si miramos esto gráficamente, f es el plano graficado en azul. El plano psi está graficado en amarillo, y podemos ver la región de integración. Es esta región aquí mirando hacia abajo en el plano psi. Observe cómo el volumen debajo de la superficie sobre el plano psi sobre esta región es un cilindro circular derecho, que significa. Podríamos evaluar la integral doble usando la fórmula del volumen. El volumen es igual a pi r al cuadrado por h. Lo cual haremos después de evaluar la integral doble usando coordenadas polares. Al convertir a coordenadas polares es importante recordar que nuestra función f debe escribirse como una función de r, y θ o f usando estas fórmulas aquí. Y luego el diferencial a que es dx d o d de x en forma rectangular es igual a r de θ en forma polar. Entonces tenemos este factor adicional de r cuando se convierte de forma rectangular a polar. Entonces, comenzando con la integral doble dada, cuando estamos integrando sobre la región de df que es igual a 7 y luego tenemos dx. En forma polar tendremos la integral doble de f porque f no tiene ninguna xs o y's, f seguirá siendo 7. Pero luego tenemos r de θ. Ahora necesitamos encontrar nuevos límites de integración para r y luego θ. Al observar la región de integración, observe cómo r comenzaría en 0 y saldría a 3. Entonces, los límites de integración para r son de 0 a 3. Y luego para rastrear esta área tenemos que rotar una revolución completa, lo que significa que θ sería de 0 a 2 pi radianes. Ahora nos integramos primero con respecto a r para que la antiderivada sea 7 veces r al cuadrado dividida por 2 o solo 7 mitades r al cuadrado. Entonces, cuando r es 3, tendríamos 7 medias veces la cantidad 3 al cuadrado menos cuando r es 0, por supuesto, tenemos 0 al cuadrado. Observe cómo aquí solo tenemos 7 mitades por 9, que son 63 mitades. Sigamos adelante y factoricemos eso, para que tengamos 63 mitades por la integral. De 0 a 2 pi de solo de θ o si queremos 1 de θ. Por lo tanto, tendríamos 63 mitades veces la antiderivada de 1 con respecto a θ sería simplemente θ. Entonces tenemos 63 veces la cantidad que tendríamos 2 pi menos 0. O 63 mitades por 2 pi. O si queremos 2 pi sobre 1, se simplifica a solo 63 pi. Y esta aproximación decimal sería aproximadamente 197.9203. Nuevamente, verifiquemos esto también determinando el volumen del cilindro circular derecho usando una fórmula geométrica. Observe cómo la altura del cilindro circular derecho sería 7 porque nuestra función es f igual 7, y porque el alcance de la integración es x al cuadrado más y al cuadrado menor que o igual a 9, debemos reconocer que el radio r va a ser 3. Entonces, porque la fórmula del volumen para un cilindro circular derecho es igual a PR al cuadrado h, donde el área de la base multiplicada por la altura. Nuevamente tenemos h igual 7 y r igual 3. Tendríamos que el volumen es igual a pi por 3 al cuadrado por 7, lo que nos da el mismo resultado de 63 pi. De nuevo, esto serían unidades cúbicas. Entonces, en la mayoría de los casos, no podremos usar una fórmula geométrica para verificar nuestro trabajo, pero en este caso sí podemos.
Nuevamente, acabamos de encontrar el volumen del cilindro circular derecho debajo del plano azul, y sobre el plano sí graficado en amarillo sobre la región de integración que era x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 9. Espero que hayas encontrado esto útil.